Hola, hola, muy buenas noches a todos. Nueva vez nos encontramos aquí para hablarles, para educarles y pues por supuesto compartirles nueva vez información valiosa en cuanto a su salud y por supuesto la de su familia. Llegamos a ustedes gracias a la iniciativa de Amadita por tu Salud, pues como ustedes recuerdan, es una iniciativa que nos permite llegar hasta todos ustedes para proveerles información de una manera pues más fácil, más comprensible y que todos estemos igualmente edificados con todas las informaciones importantes y que actualmente pues estamos viendo día a día. En nombre de Amadita, Laboratorio Clínico, pues gracias por su sintonía a lo largo de esta jornada de webinars. Hemos venido desarrollando desde el año pasado. Recuerden que, bueno, nos vimos en agosto, nos vimos en octubre y ahora en 2021, pues a propósito del mes de febrero, el mes del corazón, venimos con un tema muy especial. Pues como todos sabemos, el COVID realmente ha venido a revolucionar nuestra vida, ya realmente es parte de nuestro día a día y pues tenemos obviamente sabemos que el COVID afecta a nuestros pulmones, pero también afecta de manera muy importante el corazón. Y aprovechando este mes, pues dijimos, vamos a hacer el webinar enfocado en este órgano tan importante. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre los efectos cardíacos en el COVID-19, durante el COVID-19. Como ustedes saben, cada webinar no estamos solos, estamos en compañía de invitados de lujo, invitados expertos en el área de la salud, quienes con sus conocimientos y su expertise pues van a aportarnos sobre el tema seleccionado. Nuestro invitado de lujo, creo que ya todos lo están viendo ahí, realmente es un doctor que para la familia Amadita es otro miembro, se le tiene bastante aprecio y nosotros esta noche tenemos el privilegio de contar con su presencia. Él es el doctor Carlos García Lidgo. Bienvenido, doctor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y espero que podamos aprender todos mucho esta noche. Buenas Gracias a usted noches, por... doctora Patricia González. Buenas noches. Así es, gracias a usted por aceptar la invitación y claro, también pues se encuentra con nosotros la doctora Patricia González de Breyes, quien también es nuestra presidenta ejecutiva de Amadita Laboratorio Clínico. Y antes de empezar, quiero compartir con ustedes pues un poquito acerca de nuestro invitado, quien realmente nos enorgullece mencionarles que ostenta una amplia lista de logros y reconocimientos a lo largo de su carrera. Yo bromeaba hace un rato y decía, bueno, si lo leemos todo, realmente nos va a tomar un buen tiempo, pero realmente hay algunos que no queremos dejar escapar y queremos compartir con ustedes en esta noche. Nuestro invitado es doctor en cardiología, pionero de cardiología intervencionista en la República Dominicana, fellow del Colegio Americano de Cardiología, certificado por el Medical Teaching, Learning and Innovation Program con una destacada participación. Nuestro doctor también ha sido certificado por una destacada participación ante el Clinical Research Scholar Award. Dentro de su experiencia laboral, actualmente el doctor García Lidgo es coordinador de investigación científica en ciencias de la salud para la Facultad de Medicina en la Universidad Pedro Enríquez Ureña. También es miembro de la Carrera Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, una certificación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de, por supuesto, nuestro país. Actual director del Departamento de Simulación Médica de la Universidad Pedro Enríquez Ureña. También actualmente es creador y profesor de la primera residencia de hemodinamia. Usted me corrige, hemodinamia es la forma correcta, ¿cierto? De mencionarlo. Sí. En nuestro país, en conjunto con la Universidad de Murcia, España, es actual profesor de residencia de cardiología en el Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada, CEDIMAT, jefe del departamento de hemodinamia, pues en el mismo centro en CEDIMAT, y bueno, también es jefe del departamento de hemodinamia de Secanot, aquí en la República Dominicana también. Y bueno, esto es solamente pinceladas de un amplio portafolio de logros y reconocimientos que nuestro invitado tiene que nos va a compartir también a lo largo de esta jornada. Bienvenidos formalmente. A quienes nos sintonizan por primera vez, nuestros webinars tienen una dinámica en la que, tenemos el tema y vamos a ir hablando sobre diferentes cuestionantes
que realmente están sobre el tapete, dudas que las personas han tenido, principales tópicos, en este caso sobre el sistema cardiovascular en términos del COVID-19. Y bien, como ustedes saben, nuestros webinars, pues nuestra dinámica es la siguiente. Nuestros invitados, pues a partir del tema que hemos seleccionado, pues van a hablar su opinión, van a hablar sobre los principales tópicos, en este caso alrededor del COVID-19. Así que yo creo que de inmediato vamos a iniciar. Doctor, lo primerito, vamos a hablar sobre los pacientes con riesgo o enfermedad cardiovascular en tiempos de COVID. ¿A qué se enfrentan? ¿Qué ha sucedido? Bueno, como usted muy bien dijo, el COVID ha sido una enfermedad que ha transformado nuestras vidas, ha transformado la forma de practicar medicina. No solo es capaz de producir una neumonía viral, sino además varias complicaciones mayores en el sistema cardiovascular. Puede producir arritmias, miocarditis, síndrome coronario agudo, trombosis o tromboembolismos venosos, shock cardiogénico y falla cardíaca. El COVID es una enfermedad multisistémica y además los pacientes que ya sufrían de enfermedad cardiovascular, que tenían factores de riesgo como enfermedad coronaria, shock, coagulopatías, inmovilidad, pues son aún más proclives a tener complicaciones del sistema cardiovascular. Sí, adelante. No, exacto, corroborando con usted, o sea, que quiere decir que si hay cierto antecedente, entonces hay una tendencia tal vez mayor de sufrir, cuando tiene el COVID, pues de tener mayores complicaciones. Sí, en el COVID hemos visto que los pacientes que tienden a complicarse son mayores de 65 años, el sexo masculino, pacientes diabéticos, hipertensos, obesos y con enfermedades cardiovasculares previas. Son pacientes que pueden evolucionar hacia la enfermedad severa. Hay 3 niveles de enfermedad: una enfermedad que es prácticamente asintomática, una enfermedad que es con síntomas muy leves, una gripe cualquiera, una enfermedad donde ya empieza la tos, cierta hipoxia, y la enfermedad ya severa que lleva al paciente a admitirse a una UCI e incluso a ser intubado en una ventilación mecánica. Y estos pacientes muchas veces concomitantemente pueden no tener enfermedad pulmonar y sí manifestarse como un infarto, puede manifestarse como un accidente cerebrovascular, como disecciones aórticas, como tromboembolismos pulmonares o vasculopatías periféricas. Eso puede traer el COVID consigo. Hay un mecanismo que no se sabe aún muy bien. Una de las cosas que tenemos que tener muy claras con esta enfermedad, con el COVID, es que lo que hoy es cierto, mañana puede transformarse. Hemos aprendido muchísimo desde que esto se declaró en enero o diciembre del año pasado hasta ahora. El tratamiento, cómo diagnosticamos la enfermedad, cuáles son los pacientes, cuáles son los factores de riesgo, se han ido modificando. Entonces es posible que con el advenimiento de la evolución de la enfermedad, habrá otras cosas que podamos decir que hoy estamos diciendo como certezas y mañana hayan sido modificadas. Claro, porque es un virus que realmente con el tiempo ha ido evolucionando. Y igualmente todo el mundo ha ido aprendiendo con el virus, se ha ido conociendo también qué funciona, qué no funciona. Y como usted bien menciona, lo que antes funcionaba, ahora de repente tal vez hay otra cosa que pueda ser más certera en cuanto a su tratamiento. Y mencionó algo importante, la palabra diagnóstico. Y aquí quiero cederle la palabra a la doctora Patricia y preguntarle ya en calidad de Amadita Laboratorio Clínico, ¿qué indicadores tiene a la mano un paciente con sospechas de algún padecimiento cardiovascular? O sea, ¿cuáles son las principales pruebas que un médico puede referir a un paciente para que se someta a esos análisis?
Bueno, primero estoy muy contenta de tener aquí al doctor Carlos García Lidgau, como tú dijiste, un invitado de lujo, pero cercanísimo a nuestra familia y a mí especialmente. Somos colegas, compañeros de promoción y nada, siempre nos ha gustado la investigación a ambos. De hecho, hicimos la tesis juntos en la UNF. Ah, caray. Destinos. Realmente yo quería hacer alusión, antes de contestar tu pregunta, de algo que el doctor García Lidgau y su esposa, la doctora Madeline Durán, fueron en el 2020, cuando aún no pensábamos que esto iba a ser un nuevo paradigma, o sea, íbamos a vivir una nueva realidad, que tuvimos nuestro primer Amadita por tu Salud presencial y ellos fueron que lo inauguraron en una actividad que tuvimos en Galería 360, público abierto. El doctor habló de, creo que muerte súbita, creo que fue, y la doctora habló de nutrición y fue muy interesante. En ese momento, el doctor García Lidgau mencionó que en la China habían unos médicos trabajando con algo, un virus raro, que no, o sea, estábamos hablando de enero por ahí, enero. No se sabía nada que iba a pasar. Se sabía del virus, porque el virus estaba presente en Wuhan desde diciembre. Pero en ese momento nosotros veíamos aquello en el otro continente, en Asia. No pensábamos realmente, y esa es mi opinión, quizás puedes abundar, doctor García, de que no pensábamos como que al cabo de prácticamente un año que nos vemos de nuevo la cara aquí, íbamos a estar con el tema del COVID como estamos y que aún el mundo está batallando. Y exactamente lo que dijo, lo que era el principio, hemos todos ido aprendiendo. O sea, al principio decían una gripe, algo en los pulmones, había que intubar y realmente este virus es un virus que afecta múltiples órganos. Entonces, como afecta múltiples órganos, existen una variedad de pruebas de apoyo diagnóstico que pueden ayudar a nuestros colegas médicos. La función del laboratorio clínico siempre va a ser un aliado al médico, con unos análisis de calidad y confiables que le ayuden a discernir y a llegar a su diagnóstico final. ¿Para qué? Para que seamos resultados médicamente útiles o de utilidad clínica y que ayuden a resolver la situación que tiene el paciente X. En este caso, el paciente del COVID. Como ustedes saben, aparte de las pruebas diagnósticas, que son las pruebas virales, que son la RT-PCR, donde se mide el mismo gen del virus, o las pruebas de antígeno que ya hoy en día existen, y cuando hace un tiempo hablábamos no existía todavía aprobada la prueba de antígeno como diagnóstico viral. Entonces, por otro lado, las de anticuerpos que te van diciendo la inmunidad que tiene el paciente, pues no se queda ahí la cosa. El laboratorio juega un rol muy importante en el sentido de pruebas complementarias, o vamos a decir las pruebas marcadoras, y que le van a indicar al médico el estado que lleva ese paciente, qué terapia va a requerir, y si se actúa a tiempo, se pueden prevenir muchas consecuencias que quizás no tengan cómo remediarse, a pesar de que se vaya a una unidad de cuidado intensivo o lo intuben o lo que llegue el caso del paciente. Entonces, entre esas pruebas nosotros tenemos todo el perfil cardíaco, como son la troponina, la CKMB, la LDH, el dímero D, la ferritina. También tenemos las pruebas hepáticas, porque el hígado también y el sistema gastrointestinal sufre también. Tenemos el hemograma, tenemos incluso la procalcitonina, que es muy importante, ya que es un marcador que se altera mucho, y también tenemos la interleucina 6 para casos graves. Y todo ese tipo de pruebas
Claro, el médico es que sabe en qué momento es oportuno indicarlo y esos marcadores monitoreados con una constancia ayudan al médico. Perfecto. No sé, ¿hay lo que quiera agregar? Claro. Sí, también está la PCR ultrasensible, Patricia. También. Y es bueno consignar que el laboratorio nos ha ayudado muchísimo a perder el miedo y me voy a explicar. Hacerle un cateterismo a un paciente sin uno saber si el paciente tiene COVID o no era un terror anteriormente. Y nosotros pedíamos las PCR con el paciente recién llegado, pero desde que un paciente es diagnosticado con un infarto y está en la emergencia, nosotros debemos hacer el cateterismo para desobstruir la arteria lo antes posible. Claro. Ante la pandemia, hay cosas que que se modificaron, comportamientos que se modificaron. Por ejemplo, la gente dejó de asistir a las emergencias y dejó de asistir a las consultas. Y eran pacientes que venían mucho más graves. Y nosotros al mismo tiempo, al ser llamados y tener la respuesta que siempre tenemos, estábamos en la disyuntiva de si estábamos tratando un paciente con COVID o no, a pesar de que tenía un problema cardiovascular. El laboratorio ya hoy día nos ayuda muchísimo y el protocolo que establecimos era hacer una PCR rápida, y la prueba de anticuerpos rápida también. Pero de todas formas, a veces hacíamos el caso y después aprendíamos que el paciente tenía COVID. Y bueno, el laboratorio de Amadita me ha asistido a mí personalmente y a mi personal, al personal que trabaja conmigo, para hacernos las pruebas de escrutinio a nosotros cada vez que tenemos un contacto, que es algo muy importante. Un contacto con un paciente que no sabíamos o que sabíamos y como quiera tuvimos el contacto, aislarnos, monitorizar síntomas, hacernos la PCR. Yo creo que yo llevo unas 10 y los antígenos son como 15 pruebas entre PCR y antígenos. Tienen el riesgo enfrente, claro, totalmente. Sí, sí, y bueno, esa es la parte del laboratorio que nos ayuda y nos ayuda a predecir también la gravedad de la enfermedad. Hay marcadores que cuando se disparan son pacientes que probablemente tomen un derrotero severo y de los que estén a riesgo de morir por COVID. Definitivamente, ¿no? Y qué bueno que lo explica, porque con eso realmente se confirma y ustedes mismos le ha servido de confirmación, valga la redundancia, de que a medida que pasa el tiempo, que más se aprende del virus y que más se conocen casos y situaciones que se han presentado, pues sirve para darse cuenta cuáles son esos indicadores que le va a ir diciendo qué cosa es o qué no. Y bueno, usted me ha ido respondiendo algunas de las cosas que casualmente le iba a hablar, porque le iba a preguntar acerca de ese antes y después, de cómo era esa rutina del paciente antes de la pandemia, pero usted bien ha explicado incluso cómo el comportamiento ha cambiado. O sea, estamos ante una sociedad que ahora tiene cierto temor de voy, no voy. Gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque definitivamente la sociedad de alguna manera se va reinsertando, pero el temor existe. La gente realmente tiene miedo de ir a consulta, tiene miedo de ir al médico y muchas veces aplaza el revisarse, el chequearse, aún teniendo ciertos antecedentes, teniendo cierta sintomatología, aplaza esa visita al médico y que sé que tal vez usted me corregirá, a veces lamentablemente termina en un caso agravado por el paciente no haber ido a tiempo a consulta. Así es, uno de los problemas que estamos confrontando es que los pacientes que a lo mejor si no hubiera existido la pandemia, acuden más prontamente a la emergencia, acuden a un cardiólogo a hacerse un electrocardiograma, pero lo que estamos viendo es que los casos vienen agravados, retardados por el miedo a asistir a un lugar donde se está manejando COVID. También la actitud del personal. Antes nosotros nos teníamos que vestir con los hazmats y las viseras y todo, y aquello era incomodísimo. Hubo gente desmayada, hubo gente que tenía que utilizar Pampers para poder seguir trabajando. Claro. El sacrificio del personal de salud todavía no es cuantificable. Lo que
hemos seguido trabajando durante el año entero, mantener un equilibrio mental, mantener la interesa, mantener cuando uno llega a su casa y con la incertidumbre de si hoy será que infectaré a mi familia, si hoy será que mis viejos van a adquirir el COVID, es algo que no... Latente, es un riesgo latente. Es un riesgo latente y no solo eso, sino que trabaja en la psiquis somos seres humanos. Totalmente. O ver compañeros, ver gente muy cercana fallecer, perderlos de un momento a otro, no ha sido una tarea fácil ni para la sociedad y para nosotros mucho menos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo colaboro con eso también. En ese sentido, tengo la misma percepción tuya, porque a nivel general, el personal de salud ha dado el todo por el todo en esta pandemia y nosotros sabemos que no ha habido más descanso desde marzo. Y han habido picos y valles, ¿verdad? Porque realmente hubo un momento que pues los contagios bajaron, pero definitivamente llegó la segunda ola y han habido miles de razones por la cual han habido ciertas complicaciones. Sin embargo, esa parte que tú mencionas, Bebeto, de la parte de las enfermedades crónicas, sabemos que los pacientes que tienen comorbilidades como obesidad, hipertensión arterial, diabetes, cáncer, enfermedades autoinmunes, son personas y pacientes de por sí de alto riesgo. ¿Qué sucede? Muchos pacientes desde marzo hasta prácticamente cuando la economía empezó a reabrirse, no fueron a los médicos, ni fueron a hacerse laboratorios normales. Es más, todavía a mí me han preguntado gente que si los laboratorios normales se están haciendo. Claro que sí. Wow. Pero definitivamente, si los médicos no estaban consultando, pues los laboratorios no estábamos, la gente creía que era solo COVID. Y realmente hay que lograr un equilibrio porque la vida tiene que continuar y nosotros, esta pandemia no va a ser como una magia de que ya se desaparece. Se fue. Tenemos que aprender a convivir, claro, y hablaremos de eso después tomando muchísimas medidas. Totalmente, totalmente. Y partiendo de eso que usted mencionaba, bueno, y usted también, doctor, ambos lo mencionaron, el tema de pacientes que ya vienen con morbilidades, que tienen sus antecedentes, también quiero referirme a aquellos pacientes que son sanos, que no tienen ningún tipo de antecedente, ningún tipo de indicio que les haga sospechar o pensar que pudieran desarrollar alguna complicación a raíz del COVID. ¿Existe o bueno, se ha visto ese comportamiento de un paciente que llega completamente bien y de repente por el COVID entonces llega a una complicación, digamos, seria? Sí, bueno, mira, esta es una enfermedad misteriosa. Esta es una enfermedad donde personas octogenarios, nonagenarios y hasta centenarios han sobrevivido al COVID. Sí. Y jóvenes, muy jóvenes, adolescentes, veinteañeros, treintañeros, sin ningún tipo de comorbilidad, han fallecido. Entonces, aún no sabemos todo acerca de la enfermedad. Lo importante aquí es entender que no hay tratamiento médico hasta este momento, que el distanciamiento, las mascarillas, las medidas higiénicas adecuadas y el mantener una disciplina para el distanciamiento social es lo que tenemos hasta ahora. Y ahí podemos entrar en un tema que yo no quiero que se termine el tiempo sin que no lo toquemos, y es que solamente tenemos las vacunas. La esperanza de vencer este virus, y no vencerlo mañana, sino siguiendo disciplinas, la vacunación. Un tema controversial alrededor del mundo. Nuestro país no escapa a esa controversia. Hoy mismo hay unas declaraciones que son un poco preocupantes en torno a la disponibilidad que tendremos de las vacunas por los retrasos de las farmacéuticas, y eso lo vemos alrededor del mundo.
Pero yo quiero ser enfático porque también veo algo. Hay muchas personas que aunque tengan la disponibilidad de la vacuna, no están proclives o no van a obtemperar con la vacunación. Lo único que nosotros tenemos para poder hacer frente y de cuidar, no solamente cuidarnos a nosotros, sino también a a las personas de alrededor, padres, madres, abuelas, bebés, compañeros, es vacunándonos. Y la vacuna no quiere decir que usted se vacunó y mañana va por una fiesta ni para un carnaval. Va a tener que seguir asumiendo responsabilidades, distanciamientos, etcétera. Y esto es bueno que haya una campaña de concientización de que todas las vacunas que están probadas son buenas. No es verdad que están experimentando con nosotros ni están metiendo chips, ni van a alterar el comportamiento, ni nos van a salir órganos nuevos, ni otros ojos, nada de eso. Sino que yo creo que es la forma de que vamos a poder salir o por lo menos tratar de tener algo que sea parecido a la norma que nosotros teníamos antes. Porque creo que esto va a ser una enfermedad que se va a convertir en endémica, que luego habrán vacunas estacionales y de diferentes lugares, porque sí el virus muta rápidamente. Los coronavirus para sobrevivir, cada 15 días hacen una mutación y hay diferentes variantes que todavía hablan de la variante Sudáfrica, no sé qué, la inglesa, pero en realidad ya veremos la cantidad de mutaciones y de variantes que habrá por ahí. Y nosotros, la verdad es que a pesar de la pena de la pandemia, a pesar del terror, del miedo, de las alteraciones sociales, ha sido un logro de la humanidad también. Poder obtener en tiempos récord estas vacunas, ponerse a una, a pesar de que siempre la mala prensa es más, corre más que la buena prensa. El poder obtener todas estas vacunas, porque ahora ya tenemos 5 y vienen cientos de vacunas que están en fase 3, fase 2 y que habrá disponibilidad para el resto del mundo. Había un meme muy interesante que un niñito en África le preguntaba: ¿cuánto falta para la vacuna, mamá? A una señora, y decía: todo un planeta. Entonces, somos 7.000 millones de personas. Todas las personas son valiosas. A todas les toca su vacuna, no importa la raza ni su categoría social. Entonces, básicamente no quería que el programa se terminara sin ser enfático en esto y que todos pongamos de nuestra parte para ayudar a nuestros gobernantes, que tampoco la tienen fácil, de tomar determinaciones de equilibrio entre la salud y la economía, el esparcimiento, el abrir las escuelas. Muchos tópicos al mismo tiempo. Muchos tópicos al mismo tiempo. Mantener la salud mental del pueblo. Muchas alteraciones mentales se están viendo. Los psiquiatras no dan abasto. Entonces, ven como de hablar del sistema cardiovascular, no podemos soslayar que somos un solo organismo y que tenemos que vernos como holísticamente, como un solo ente, como un todo. Y bueno, ese ha sido el mensaje que yo quería enviar antes de que finalizáramos. Si tienen alguna otra pregunta. Sí, doctora Patricia. También yo quería mencionar que así como las vacunas las tenemos, asimismo la ciencia ha sido veloz en desarrollar las pruebas diagnósticas. Se desarrollaron las pruebas en una cosa, en fase de emergencia, y todo eso también ha ido cambiando. Y las vacunas han sido también algo que se ha desarrollado de manera rapidísima. Y eso es que estamos en este siglo donde la ciencia y la tecnología son básicas. Entonces, la ciencia y la tecnología de la mano
con la actitud y los comportamientos adecuados, como son el lavado de las manos y el uso de las mascarillas y el distanciamiento adecuado de 1.5 metros, el evitar el estar en lugares cerrados, definitivamente eso hay que mantenerlo a pesar de estar vacunados. Con la vacuna me puede dar como quiera, pero si la estoy incubando el virus y me pongo la vacuna, pero es mejor vacunarse. Es un paso de adelanto de la humanidad que tenemos que apoyar, definitivamente, y quitar ese tabú de la mente de la gente. No, totalmente de acuerdo con ambos y qué bueno que este webinar también haya tocado esa parte, porque todos los que nos están viendo también pueden tener este testimonio de manos de dos profesionales de la salud dando sus declaraciones también sobre la importancia de la vacunación. Y usted mencionaba algo, doctor García Virgo, anteriormente, y es que lamentablemente a veces lo malo llega primero que lo bueno. Y también es cierto que a veces el exceso de acceso a la información puede cambiar muchas cosas y el tener muchas fuentes de información no comprobadas, no confirmadas, hace de una sociedad desinformada y a la vez portavoz de cosas que tal vez no son real. Y eso es lo que ha llevado a que no solamente en República Dominicana, en el mundo, la gente haya desarrollado ese temor hacia la vacuna, de aplicarla, sino, usted mencionaba lo del chip, había gente que decía, no, eso es que te están poniendo el virus también, o sea, muchas cosas han surgido. Yo creo que lo más sensato es ir evolucionando con todo lo que ha salido. O sea, no somos las mismas personas de marzo de 2020, estamos en 2021, estamos ante hitos, estamos ante avances históricos, o sea, el desarrollo de la vacuna en menos de un año, no solamente una, o sea, varias farmacéuticas haberla desarrollado es algo admirable. Igual el personal médico que ha dedicado cuerpo y alma y puesto a prueba su salud mental, porque no soy médico, pero puedo entender lo difícil y lo frustrante que puede ser para un médico estar en un hospital y ver que todo lo que un día tiene, otro día no lo tiene y llega un paciente, es difícil. Y poder equilibrar todo eso es un proceso de aprendizaje para todos, desde la sociedad, desde los entes reguladores, desde todos los sectores que están a cargo de esta pandemia. Quisiera ya entonces aprovechar y preguntarles si existe ya en términos de cardiología alguna recomendación que usted, doctor, pueda dar en términos de que, por ejemplo, una persona que no tenga ningún tipo de antecedente, pero quisiera fortalecer ese sistema, ¿qué puede hacer? ¿Qué recomendaciones puede darles? Bueno, no hay ninguna recomendación especial por el COVID, sino lo que siempre decimos, comer adecuadamente, mantener el peso, la presión arterial, evadir la ingesta, el vicio del tabaquismo, la ingesta de alcohol que sea moderada, ejercitarse por lo menos 45 minutos al día. No importa que no lo dejen ir al gimnasio, usted puede caminar, nadar, caminar alrededor de la casa, etcétera. Y básicamente eso, el que está en mejor estado de salud, bueno, pues es un candidato a poder tener las herramientas para vencer el virus más fácilmente que una persona que está con comorbilidades que el virus se aprovecha. Claro. De ellos. Y yo podría agregar también que el estar pendiente de los síntomas que sientan los pacientes de inmediato, no empezar a automedicarse. Uy, sí. Eso es un tema nuestro, ¿verdad? En nuestra sociedad, sino usted busque ayuda médica, asista a su infectólogo o a su neumólogo o a su cardiólogo o a su médico de cabecera, que le va a dar las orientaciones del lugar y le va a decir, bueno, ahora mismo la verdad es que cualquier gripe común, el primer diagnóstico a descartar es COVID, pero existen otros virus también. Existe la gripe. Que están también estacionales, como dijo el doctor García, la influenza, que también se pueden detectar por otros tipos de pruebas que incluyen la del COVID, como los paneles respiratorios que incluyen el COVID. Pero lo que quiero decir es que estar alerta a los síntomas, ya los conocemos, al principio desconocíamos hasta qué era. Ya hay una gama de manifestaciones clínicas que los pacientes tienen que no pasan desapercibidos, aunque hay que recordar
que hay un 80% de pacientes infectados de SARS-CoV-2 que son asintomáticos. Entonces, eso no lo podemos olvidar, esa parte, que hay un 20% que son los que manifiestan, y al tener tantas mutaciones también el virus está oscilando también la forma de comportarse clínicamente, pienso yo, Bebeto, Sí. por lo que he visto yo también desde el área nuestra, que asisten muchos pidiendo la prueba que no tienen realmente síntomas así fuertes. Respiratorio, sí, es Sí, cierto. Las mutaciones están haciéndose más proclives en manifestaciones que no son respiratorias, pueden ser diarreas, pueden ser cefaleas, anosmia, ageusia. Cualquiera de estas puede ser un detonante, Detonante. una Alerta. alerta roja para que podamos estar ante un COVID. Igual también descartar que sea otro tipo de virus respiratorio, enterovirus, enterovirus, como hemos visto que también, como dijo Patricia, es estacional, y ahí el laboratorio ayuda muchísimo con la prueba de panel respiratorio con SARS-CoV-2. Eso es importantísimo. también pienso que posteriormente hay personas que tienen secuelas, doctor García, y entonces puede ser que hayan pasado bastante asintomáticos y de repente al cabo de un mes, Luego. entonces Sí. por eso es la importancia de ir al médico y medir sus marcadores y llevar tratamientos adecuados. Sí, Totalmente. estamos viendo lo que estamos llamando el síndrome de COVID crónico. Hay pacientes que 6 meses después, 9 meses después, están sufriendo manifestaciones. Y desde el punto de vista cardiovascular, estamos viendo mucha miocarditis y pericarditis ya luego de haber incluso manifestado mejoría y con negativización del PCR. O sea que aunque el virus no está presente, sí dejó unas secuelas que se están cronificando. Así es. Ujú. Exactamente, ¿no? Y ahí entra lo que venimos hablando desde el inicio. Esto va cambiando, esto va cambiando. Yo creo que lo que va a marcar el éxito, ¿no? de lo que estamos haciendo es el comportamiento del individuo, la responsabilidad individual de cada quien en cumplir con las normas, en cumplir con lo que debe hacer. Porque, así como usted explicaba, doctora Patricia, hay muchas personas asintomáticas que porque no se sienten nada o porque ya me dio, nada pasa, yo puedo salir, no me siento nada, y ahí es donde está el peligro. Y por eso tú que nos estás viendo a través de este webinar, es importante que tomes conciencia, que recuerdes que no es solamente tu salud, sino la de todas las personas que te rodean. Y con esto se incluye tus padres, tus abuelos, tus hijos, tus hermanos, y toda una cadena que va mutando. Bueno, el virus va mutando realmente, y eso se va esparciendo. Y hasta que nosotros no tomemos conciencia, no, o sea, nunca va a parar, nunca va a parar. Por eso siempre se va a insistir en que debemos ser responsables de manera individual para que se logre el éxito en términos de la cura del COVID para la sociedad. Yo creo, señores, que hemos agotado la agenda completa. Yo creo que todo lo que se ha hablado ha sido realmente de provecho para todos, realmente muy edificante. No sé si antes ya de cerrar alguno quisiera hacer algún comentario adicional, alguna recomendación final, aunque creo que ya ambos realmente han sido bastante claros en cuanto a lo que debemos tomar en cuenta como prevención, las posturas en cuanto a la vacunación, y definitivamente que esto es una realidad, que debemos hacerle frente y que es una cuota de responsabilidad de todos. Bueno, señores, a ustedes que nos están viendo, muchísimas gracias por nueva vez sintonizar nuestro webinar. En esta noche tuvimos los efectos cardíacos durante el COVID-19. Y bueno, en el que acabamos de contar con la participación de nuestro invitado de lujo, el doctor Carlos García Litgó, y bueno, la doctora Patricia González de Bellez, quien es también nuestra presidenta ejecutivo de Amadita Laboratorio Clínico. Como siempre, recordarles estar alerta a que se cuiden, pendientes de su familia, pendientes a nuestras redes sociales en las que siempre estamos subiendo actualizaciones, consejos y bueno, un sinnúmero de informaciones que sabemos que son de provecho para todos ustedes. Nuestros usuarios, bueno, si estás viendo el webinar, realmente estás viendo el usuario, pero en Instagram, @AmaditaLab,
y en Facebook estamos como Amadita Laboratorio Clínico. A ustedes las gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Zoe Tejada y les deseo feliz resto de la noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Bebeto, por la Gracias, Patricia. participación. Abrazos.